Aviso importante. El programa que estás a punto de escuchar no es para todos los públicos. Si sigues adelante, es bajo tu propia responsabilidad. Disfrútalo. Dioses de la familia de Juno, con esta ofrenda os pido que llaméis a Tique, Megara y Némesis para que sean testigos de esta maldición. Por el espíritu de mis antepasados, maldigo a Cayo, Julio, César, que su pene se marchite, que sus huesos se rompan, que vea sus legiones ahogadas en su propia sangre. Dioses de los infiernos, os ofrezco sus extremidades, su cabeza, su boca, su aliento, su habla, sus manos, su hígado, su corazón, su estómago. Dioses de los infiernos, dejadme verle sufrir atrozmente, y yo me regocijaré y os ofreceré sacrificios. Por el espíritu de mis antepasados maldigo a Atia de los Julios, que los perros la violen, que sus hijos mueran y sus casas se quemen, que viva una larga vida de amarga miseria y vergüenza. Dioses de los infiernos, yo os ofrezco sus extremidades, su cabeza, su boca, su aliento, su habla, su corazón, su hígado, su estómago. Dioses de los infiernos, dejadme verla sufrir atrozmente y yo me regocijaré y os ofreceré sacrificios. Zarpa un año más la galera del misterio y esta vez no lo hace sola. Este año hay una flota entera de galeras del misterio que participarán en la Semana del Terror de Evox. Y hoy es el turno de las cosicas romanas, de Roma Eterna. Durante estos 2 años y medio de podcast te he hablado de muchas cosas. Dioses, ejército, lucha entre patricios y plebeyos, conspiraciones políticas, asesinatos extraños. Y hoy te quiero hablar de algo que compartimos romanos y nosotros. Te voy a hablar del odio, de la envidia, del rencor, de la venganza. Me has escuchado decir durante muchos programas que los romanos no eran tan distintos a nosotros. Si nos despojamos de todos los condicionantes culturales y temporales, todos los seres humanos, a lo largo de la historia y a lo largo de todas las culturas, somos iguales. Tenemos los mismos miedos, las mismas esperanzas, los mismos anhelos, y aunque sea un tema incómodo, también tenemos la misma capacidad de desearle el mal a los demás. Seamos sinceros. Todos hemos odiado o tenido envidia, rencor alguna vez. Todos le hemos deseado el mal a alguien alguna vez. Es un instinto primario, que intentamos corregir, intentamos ser mejores personas. Actualmente solemos volcar nuestro odio en redes sociales y nos calmamos sin necesidad de que ese odio llegue a más. Pero en tiempos antiguos, el odio se podía canalizar de varias maneras. Por supuesto, podías cagarte en la madre de la persona en el foro, o con una pintada en la pared, el Twitter de antaño, o de una manera mucho más personal, maldiciendo al prójimo, como en esa maldición que has escuchado de la magnífica voz de Mercedes Montalá interpretando a Servilia en Roma de HBO, y en la que está escribiendo una tablilla de maldición, una defixio, en la cual maldice a Cayo Julio César y a Atia de los Julios. Las defixiones son pequeñas tablillas inscritas normalmente en plomo, destinadas a influir, a través de medios sobrenaturales, en otras personas o en animales, ya sea en sus acciones o en su bienestar, en contra, por supuesto, de su voluntad. El objetivo de estas tablillas es conseguir por la vía sobrenatural lo que es imposible conseguir por la vía legal. Están hechas movidas por la envidia, el odio, temor, el rencor, sed de venganza,
o incluso el deseo. Sentimientos que no nos son ajenos en absoluto. En función del contenido de las tablillas que se han encontrado, se han dividido en varias categorías. Las hay movidas por la rivalidad en las carreras, surgidas por rivalidades comerciales, judiciales, por ejemplo, para protegerse ante un testimonio, eróticas, que buscaban unir o separar a dos personas, contra calumniadores, y luego están otras que no están incluidas como maldiciones y que los autores han bautizado como plegarias de justicia, que están dedicadas a ladrones que hubieran robado algo. Teniendo el motivo claro, tocaba hacer la tablilla en sí. Podías hacerla tú, pero lo idóneo es acudir a un profesional que te haría un trabajo mucho mejor. Se han encontrado tablillas muy diferentes que denotan que quizá habría gente que lo haría por su cuenta y otros que no, que acudirían a un profesional. Hay escritura burda, hay escritura profesional, hay unas que están con las letras rayadas ligeramente en la superficie y otras con las letras más profundas. Se han encontrado tablillas incluso que por su elaboración se cree que ya estaban redactadas y solo hacía falta rellenar el nombre de la persona destinataria de la maldición. Esto implicaría una demanda de este tipo de cosas y gente que tuviera un catálogo de maldiciones ya predefinidas y ya hechas. En plan, ¿qué tipo de maldición quieres? ¿Que me la quitan de las manos? ¿Cuántas quieres? ¿Qué quieres? ¿Una? ¿Que se le caigan los testículos? Pues venga, esta. Y solo había que añadir el nombre. Una vez redactadas, las deficciones eran enrolladas o plegadas, a veces atravesadas por clavos, quizá para que quedaran fijas en el lugar, como una, por ejemplo, que se ha encontrado en el circo de Cartago, y para que se activase el poder de esta deficción, debía depositarse en el lugar adecuado. No servía dejarla en tu casa y ya. Había que hacer algo más. Los mejores lugares para esconderlas eran cerca de la casa de la víctima o dentro de su propia casa. Por ejemplo, también en el circo, si era algo relacionado con las carreras, en algunos santuarios, en fuentes sagradas o ríos para que la corriente ayudase a la defixio a llegar al inframundo, y por supuesto, las necrópolis. Porque las deficciones invocaban la ayuda sobrenatural. ¿Y quién te iba a ayudar? Un difunto. Había 3 tipos de difuntos que eran idóneos para este trabajo. Primero, los muertos antes de lo que se consideraba normal morir en la época. Bebés, niños, jóvenes que morían antes de contraer matrimonio y mujeres que murieron durante el parto. Después tenemos los muertos que no recibieron las debidas honras fúnebres o que no fueron enterrados debidamente. Se creía que las almas de esos muertos vagaban errantes. Virgilio, por ejemplo, en la Eneida, dice que no es posible pasar al otro lado si los huesos no tienen descanso. Me viene a la mente también el fantasma del primer programa de la Galera del Misterio, ese fantasma que, hasta que sus huesos no fueron debidamente enterrados, atormentaba a la gente que estaba en esa casa. Algunos autores dicen que esas almas vagaban durante 100 años. Y el último tipo de difunto, que es muy útil en estos casos, y que te puedes estar imaginando, es el difunto por muerte violenta. Los que tuvieron una mala muerte, suicidas, ajusticiados, asesinados o muertos en batalla. Estos últimos eran especialmente valiosos para determinadas prácticas, como por ejemplo nos narra Lucano en ese escalofriante fragmento de la Farsalia, en el que la bruja Ericto resucita a un muerto en batalla para que le diga el futuro de los pompeyanos. Un tema aparte es todo el ceremonial que acompañaba a la colocación de la defixio. No era ir y ya está. Debías cumplir algunos protocolos y pronunciar algunas palabras. Existe una recopilación de textos mágicos que se encontraron en Egipto, conocidos como papiros mágicos griegos, que son una maravilla y en los que puedes encontrar, por ejemplo, instrucciones para hacer este tipo de rituales en el mundo grecorromano. En uno de los pasajes nos explica cómo hacer un hechizo amoroso. Lo voy a incluir en maldiciones porque para la víctima es una maldición. Ya lo verás. No te engañes. Un hechizo amoroso, de amoroso tiene poco, es muy turbio. En este caso se describe un hechizo que un hombre hace contra una mujer. Entiendo que si es de mujer a hombre se tendría que hacer al revés, cambiando las cosas. Al ser un ejemplo no tenemos ningún nombre, pero yo voy a incluir el nombre, por ejemplo lo va a hacer Apolodoro, que quiere enamorar a Emilia. Y dice así: coge cera o barro y moldea 2 figuras, una masculina y una femenina. La figura masculina
Represéntala como Ares, armado, sujetando la espada con la mano izquierda y golpeando a la figura femenina en la clavícula derecha. La figura femenina debería estar sentada y con los brazos a la espalda. Sobre la figura de la mujer se debían escribir oraciones en la cabeza, en los oídos, en el rostro, en sus ojos, en sus hombros, brazos, manos, pecho, corazón, vientre, genitales, ano y pies. Después se debían tomar 13 agujas de bronce y clavárselas. Una en el cerebro, 2 en los oídos, 2 en los ojos, una en la boca, 2 en las entrañas, una en las manos, 2 en los órganos sexuales y 2 en las plantas de los pies. Y cada vez que clavases una aguja, debías decir: atravieso, por ejemplo, el cerebro de Emilia para que no se acuerde de nadie, sino solo de mí, Apolodoro. Y así todo el rato. Si esto te parece turbio, espérate que la cosa se pone peor. Tomas después una lámina de plomo, la de Fixio, grabas la maldición y la recitas atando las figuras y la lámina con un hilo y haciendo 365 nudos. Cuando se haga de noche, pones todo eso en una tumba de un muerto antes de tiempo o de forma violenta y le añades flores de temporada. Y cuando dejas todo eso, tienes que recitar lo siguiente: yo deposito cerca de vosotros esta atadura, dioses a los que quieras invocar. Levántate para servirme a mí, quien quiera que seas, varón o mujer, y dirígete a todo lugar, a todo camino, a toda casa, y tráela y átala. Induce a Emilia, cuya entidad posees, a que me ame a mí, Apolodoro. Que no tenga relaciones sexuales ni por delante ni por detrás, ni busque el placer con otro varón, sino únicamente conmigo, Apolodoro. De manera que Emilia no pueda beber, ni comer, ni amar, ni sufrir, ni gozar de salud. Que Emilia no consiga dormir sin mí, Apolodoro. Porque yo te conjuro, por el nombre del terrible y aterrador, cuyo nombre al oírlo la tierra se abrirá, cuyo terrible nombre al escucharlo los demonios se llenarán de pánico, cuyo nombre al oírlo los ríos y piedras se romperán. Tráeme a Emilia. No dejes que intente tomar a otro varón para el placer ni al suyo propio, sino solo a mí, Apolodoro. Por el contrario, arrastra a Emilia por los cabellos, las entrañas, su alma hacia mí, Apolodoro, en cada momento de su vida, de noche y de día, hasta que venga a mí, Apolodoro, y permanezca inseparablemente unida a mí, Apolodoro. Hazlo, átala durante todo el tiempo de mi vida, y obliga a Emilia a que sea una servidora para mí, Apolodoro, y que no se separe de mí ni una sola hora de mi vida. Si me haces esto, te dejaré descansar enseguida. Yo te conjuro, demon de muerto, para que traigas junto a mí a Emilia, de manera que unas cabeza con cabeza, y ates labios con labios, y juntes vientre con vientre, acerques muslo a muslo, y unas lo negro con lo negro, y realice sus deseos amorosos Emilia conmigo, Apolodoro, durante todo el tiempo de la eternidad. Luego había que grabar en el otro lado de la lámina unos signos mágicos y pedirle a una divinidad superior, como si fuera su jefe, que deje al muerto cumplir con este deseo. A ti te invoco, Señor del cielo, de la tierra, del caos y del Hades, donde permanecen los demones de los hombres que antes dieron la luz. Si llegas a un escondite de la tierra sobre la región de los muertos, envíale a Emilia. En las horas intermedias, este demon de cuyos despojos retengo este resto en mis manos, de noche, para que cuanto tengo en mi corazón todo me lo cumpla tranquilo, dulce y sin ningún pensamiento en contra mía. Tú no te irrites contra mis poderosos conjuros, pues tú mismo ordenaste que entre los hombres se conocieran estos hilos que tejen las moiras. ¿Es turbio o no es turbio? Madre mía, esto es turbísimo. Si es que existe esa palabra, es más allá de lo turbio. La pobre Emilia no va a poder descansar, no va a poder dormir hasta que caiga en brazos a los pies de ese Apolodoro. Este texto es real, salvo los nombres que me los ha inventado, esto es real. Si tienes ganas de profundizar más, lo puedes encontrar en el papiro 4 de los textos de magia en papiros griegos, que se llama así el libro, Textos de magia en papiros griegos, de la editorial Gredos, traducido por José Luis Calvo Martínez y María Dolores Sánchez Romero. Forma parte de la Biblioteca Clásica Gredos, la Biblioteca Mítica Clásica Gredos, y es un libro tremendo, tremendo. Y este hechizo de amoroso no tiene nada. Otra de las cosas que me ha llamado la atención de este texto, y por eso lo he incluido, y que coincide
en algunas fórmulas con algunas otras maldiciones, como por ejemplo el ritual que hace la bruja Ericto en la Farsalia de Lucano, hay un momento, si te has fijado en este relato, hay un momento en el que dice: por el nombre del terrible y aterrador, cuyo nombre, al oírlo, la tierra se abrirá, cuyo terrible nombre, al escucharlo, los démones se llenarán de pánico, y los ríos y piedras se romperán. Por el nombre del terrible y aterrador. ¿Quién es el terrible y aterrador? Estuve hablando sobre esto con Alberto de Noviembre Nocturno, porque saldrá en su podcast el relato de Ericto, de la Farsalia, y estuvimos investigando al respecto de este terrible y aterrador. ¿Quién puede ser este terrible y aterrador? ¿Es una deidad? ¿Es un dios? ¿Es una entidad ante la cual los dioses se pliegan, se arrodillan prácticamente? Todos se arrodillan ante el terrible y aterrador. Es un dios primigenio, es un Cthulhu de la mitología grecorromana. Es un dios ignoto. En la Farsalia de Ericto, aparte de decirle que es terrible y aterrador, dice que reina en el Tártaro. El Tártaro estaba situado más abajo que el Hades. Era un lugar más oscuro y más terrible. Se sospecha que puede ser Erebo, este dios, la oscuridad. Puede que sea Erebo o puede que no. Solo podemos especular. Pero es curioso que se formule esta amenaza: házmelo por el nombre del terrible. Si no lo haces, te vas a enterar. En un mundo en el que lo sobrenatural era lo natural, y si no, recuerda la Lemuria, se daba por cierto que esto de los difuntos era real, que eran poderosos, se pedía su ayuda para alcanzar el objetivo de las deficciones, se creía que funcionaban. Con las tablillas se esperaba que al destinatario le ocurrieran una serie de cosas. En el caso de las que nos ocupan hoy, infligir daño personal, enfermedades como fiebre, tisis, ceguera, mutismo, cojera, rotura de extremidades, pérdida de memoria, insomnio, celibato involuntario, pérdida de la familia, de la casa, humillación pública, derrota en la guerra, derrota en una competición atlética, fracaso en los negocios, condena en los tribunales, falta de éxito, la muerte, y si la muerte no te parece suficiente, le podías negar una vida después de la muerte. En tablillas relacionadas con las carreras, los caballos debían caerse, romperse las patas, encabritarse al principio, que no se abrían las puertas. También se han encontrado algunas tablillas contra objetivos no vivientes, como por ejemplo unos baños públicos o las puertas de Roma. Todo esto, por supuesto, legal no era. Esto era un poquillo ilegal. Se estaba jugando con fuerzas en las que se creía. Se han encontrado incluso deficciones cruzadas en las que uno maldice al otro y el otro maldice al uno. Se utiliza a los muertos y a los dioses del inframundo. Recuerda, te he dicho antes, la Lemuria. Esta gente tenía como una realidad. 3 días al año se abría el Mundus, la puerta del infierno, en Roma. Imagínate un particular utilizando esto contra políticos a diestro y siniestro o contra el emperador. El negocio debía llevarse con total discreción, porque esto no era legal. Otro caso diferente es el de las plegarias de justicia, que en lugar de ponerse en tumbas se solían poner en los templos, y se pedía la intervención de un dios para hacer justicia. Esto es otro tema. Estamos hablando de desearle el mal a alguien. Esto no era muy legal. Y ahora que conocemos un poco más estas tablillas, te traigo 5 ejemplos reales, escalofriantes, extraídos del maravilloso libro Subluque Maligna, de Gonzalo Fontana el Boj, con el que tuve el placer de hablar, de grabar una charla a la romana, que si no has escuchado, te recomiendo que lo hagas ya. La primera fue hallada en el año 2003, en una tumba, cerca de la Vía Ostiense, en Roma. En ella, un tal Papus se despacha a gustísimo, vamos, se queda descansado, contra una señora llamada Cecilia Prima, que debía ser lo peor, no sé qué le habría hecho. Y dice así: Padre Plutón, divina Proserpina, perros del orco, fogones del infierno, espíritus rompehuesos del infierno, larvas, furias, locuras, aves nocturnas, aves arpías, ortigas, virga, quimera, geriones, sirenas, circe, gigantes, esfinge, a todos vosotros se os ruega y a vosotros se os pide y suplica, deidades de los dioses infernales, los que estáis escritos más arriba. Que a esa tal Cecilia Prima, o cualquiera que sea su nombre, tú, Padre Plutón, la hagas enfermar, la ataques con un mal dolor y te la lleves contigo. Y tú, divina Proserpina, procura enfermar a la tal Cecilia Prima o cualquiera que sea su nombre, y privarla de sangre en las venas, de calor en el cuerpo, y arrebátale el alma.
perros del orco, perros del orco, los de 3 cabezas, sacadle a Cecilia Prima los hígados, los pulmones, el corazón con todas sus venas, las tripas, los órganos, los tuétanos, robadle y laceradle los ojos. Y vosotros, fogoneros del infierno, quemadle los ojos a Cecilia Prima, el estómago, el corazón, los pulmones, la grasa y todos sus demás miembros. Haced arder, abrazad a Cecilia Prima y que no pueda vivir ni seguir con buena salud. Y os llevéis a Cecilia Prima con vosotros y arrastráis todos sus miembros hasta los rompehuesos del infierno, que le rompan a Cecilia los huesos y los tuétanos, y le saquen los hígados y arranquen los pulmones. Y a vosotros, rompehuesos del infierno, entregad a Cecilia Prima a la Aurora, hermana del orco. Y tú, Aurora, hermana del orco, arrebátale el sueño y el descanso a Cecilia Prima, échale encima la locura, pesares y pasmos, y dolores de cabeza hasta que al fin Cecilia Prima muera, perezca y reviente. Y luego tú, Aurora, hermana del orco, entrega a esa Cecilia Prima a las larvas y furias infernales, que habréis de provocarle miedo, terrores y dolores, que sea acosada, oprimida y consumida por sus enemigos. Aves de la noche, aves arpías, devorad el corazón, las manos y todas las entrañas de esa Cecilia Prima. No sé qué habrá hecho Cecilia Prima, pero este señor le manda todo el panteón del infierno. Es increíble. El odio que tenía este señor contra Cecilia Prima. Le desea lo peor de lo peor. La siguiente defixio que te traigo es, presumiblemente, una mujer le pide a Proserpina que se lleve por delante a un tal Plocio, y tampoco, por supuesto, tiene desperdicio. Buena y hermosa Proserpina, esposa de Plutón, te ruego que te lleves la salud, el cuerpo, los colores, las fuerzas y el valor de Plocio. Que se lo entregues a tu marido, Plutón, y que Plocio no pueda evitar esta maldición. Que se lo entregues a las fiebres y lo venzan hasta arrebatarle el alma. Por eso te entrego, Proserpina, esta víctima, para que me envíes al perro que reclamo, el de las 3 cabezas, el que se ha de llevar el corazón de Plocio. Y ante ti prometo darle a él 3 víctimas, palmas de caria y un cerdo negro, si esto se cumple antes del mes de marzo. Estas cosas, Salvia Proserpina, a ti te las daré cuando te apoderes de él. Te doy la cabeza de Plocio, te doy la frente de Plocio, te doy las cejas de Plocio, te doy los párpados de Plocio, te doy las pupilas de Plocio, te doy las narices, los labios, las orejas, la lengua de Plocio para que no pueda hablar, que le duelan el cuello, los hombros, los brazos, los dedos para que no pueda ayudarse en nada, y el pecho, los hígados, el corazón, los pulmones para que no pueda sentir nada, que le duelan las tripas, el vientre, el ombligo y los costados para que no pueda dormir nada, los omóplatos para que no pueda descansar bien, y su tripa maldita para que no pueda orinar, las nalgas, el ano, los muslos, las rodillas, las ancas, las pantorrillas, los talones, las plantas, los dedos y las uñas, para que no pueda ponerse en pie por sus propias fuerzas. Tanto si se ha escrito de más como si se ha escrito poco, tal como se ha escrito legítimamente, así legítimamente se te encomienda. Yo te entrego a Plocio y te ordeno que lo entregues y despaches en el mes de febrero. Que se eche a perder, que le vaya mal, que se arruine, que lo despaches y entregues para que no pueda ver ni contemplar un mes más. Es como una carta a los Reyes Magos, pero en versión odio y muerte. Esta señora tenía prisa, quería que, señor o señora, quería que muriese antes de marzo. Estábamos en febrero, sospecho, y quiere despacharlo ya. Te decía antes también que se usaban para alterar procesos judiciales. Se ha encontrado una, escrita por las 2 caras, que nos dice claramente que para potenciar un hechizo se sacrificaba a un animal. Y dice así, cara 1. Maldigo a los siguientes sujetos, Lentino y Tásguilo. Que se vayan de aquí y se queden con Plutón y Proserpina. Al igual que este cachorro no le hizo ningún mal a nadie, que ellos no puedan vencer el pleito. Lo mismo que la madre de este cachorro no pudo defenderlo, que así sus abogados no puedan defender a mis enemigos. Que se vaya con Proserpina y queden bien lejos de este pleito. Y por detrás decía, al igual que este cachorro ha sido enviado al infierno y ya no puede levantarse, que ellos tampoco, y que ellos queden tan atravesados como este cachorro.
Lo mismo que en esta tumba los animales quedaron mudos y no pueden levantarse, que ellos queden mudos. Tremendo, tremendo. Este hombre sacrificó a un cachorro para impedir que su rival ganara en el juicio. Imagínate el embrollo judicial, los problemas judiciales en los que estaba metido este señor. La siguiente que te he traído ya se aleja del amor, de los juicios y de todo eso, y nos vamos al mundo del anfiteatro. Esta de Ficcio se encontró en el norte de África y se duda si el autor es un rival de la víctima o alguien que apostó contra ella. Vincenzo Tarizón, en el anfiteatro de Cartago, el miércoles. En 2, 5. En 3, 9. Atad y echad un lazo sobre Vincenzo Tarizón, al que parió Concordia, para que el miércoles no pueda cazar a los osos en ningún momento, en ninguna hora, y maldigo su poder, su fuerza, su corazón, su hígado, su mente y su raciocinio. Ligad con un lazo a Vincenzo Tarizón, al que parió Concordia, el miércoles en el anfiteatro de Cartago, para que no pueda cazar a los osos, y que se le escapen todos los osos, y que Vincenzo no pueda matar a ningún oso. Queda claro que el pobre Vincenzo, que no he pronunciado como Vincenzo porque es una pronunciación posterior, no debía matar a ningún oso el miércoles. La persona que escribió esto se quedó ahí, sumido en el odio, que no mate ningún oso, que no pueda matar a ningún oso, que se le escapen todos los osos. La quinta no es una de Ficcio, según la clasificación que han hecho los académicos, es una plegaria de justicia, que son casi iguales, pero la diferencia es que se exponían públicamente en los templos para que los dioses impartieran justicia. Es una maldición igual, pero bueno. Y dice así: el individuo que robó el manto de Berión y sus cosas, el que lo privó de sus propiedades, que vea su mente y su memoria destruidas. O si es una mujer, una o varias, la que privó a Berión de sus propiedades, que los gusanos, el cáncer y la podre le entren en sus manos, su cabeza y sus pies, y que le entren en sus miembros y sus tuétanos. Es una maldición como las otras, pero quizá la diferencia de trato es porque no se hacía en secreto durante la noche, invocando a un muerto en el cementerio, en la necrópolis, sino que se hacía en el templo y públicamente para que los dioses te ayudasen. No se invocaba el mal, sino que se invocaba el bien para pedir justicia. No iba a traer ninguna más, pero finalmente me he decidido a traer otra para no acabar el programa tan amargamente. Vamos a descensar un poco la cosa. Te traigo una última de Ficcio, un poco más desenfadada, más escueta, que se encontró en Verona. Yo cuando la leí me hizo mucha gracia, y dice así: el que se cague en el solar de estas tumbas, o las profane de cualquier manera, que no goce de la luz del sol. Como has podido comprobar, no somos tan diferentes a los antiguos romanos. Cambian los años, las modas, pero en el fondo seguimos siendo los mismos. Esas personas que, cargadas de odio, grabaron esas tablillas de maldición, no se separan mucho de la gente que se insulta por redes sociales. Lo único que vivían en una realidad diferente, una realidad fantástica en la cual ese tipo de entidades y ese tipo de poderes formaban parte del día a día. Por eso a las autoridades no les hacía mucha gracia, porque eran poderes de verdad con los que se estaba jugando. Y otro detalle interesante: esas entidades a las que se invocaba, esos muertos a los que se pedía su ayuda, no les ayudaban por voluntad propia. Si te has fijado, las fórmulas de invocación son amenazas, son chantajes, y si me cumples esto te dejaré descansar. En el relato de la bruja Ericto, en la Farsalia de Lucano, Ericto le promete el descanso eterno al muerto si cumple sus deseos. ¿Y cómo está el muerto cuando se despierta? Está llorando, está cargado de dolor, no quiere volver, quiere mantenerse muerto. Los muertos solo quieren descansar, y nosotros los vivos con nuestros problemas de vivos no les dejamos. Intentamos arrastrarles para que ellos nos resuelvan los problemas a nosotros. Con esta agradable música de fondo te digo que aquí acaba esta edición de La Galera del Misterio, y te adelanto que para futuras ediciones es posible que hablemos de temas como el mal de ojo. El mal de ojo era un tema que estaba muy de moda en Roma. Había amuletos contra el mal de ojo. Hablaremos de todas esas cosas que son fascinantes. Hablaremos del Fascinus, que si no recuerdas, te emplazo otra vez a la charla con Gonzalo Fontana el Boj, charla maravillosa.
en la cual se habló de este tipo de cosas. Yo, por mi parte, tengo aquí una tablilla de plomo que ahora, en cuanto despida el programa, voy a rellenar. Pero antes de nada, te tengo que dar las gracias por llegar hasta aquí, gracias por escucharme. Hoy no habrá sección sin música, así que te dejaré los enlaces a mis redes sociales abajo en la descripción de este audio. No olvides suscribirte, compartirlo con todo el mundo, dale un fuerte like, comenta. Así que te dejo, me voy a rellenar la tablilla para atarte con un hechizo y conseguir que nunca dejes de escuchar Roma Aeterna. Yo, Iván, invoco a los dioses celestiales para que atéis, a la persona que me está escuchando para que se suscriba a Roma Eterna para siempre, que no escuche otro podcast más que el mío, que repita sus programas una y otra vez, y que eso le haga feliz, que llene su corazón de alegría, que le dibuje una sonrisa en el rostro, que su sangre riegue estupendamente, que su familia sea feliz, que sus mascotas sean felices, que le vaya bien en el trabajo, y que comparta el podcast con todo aquel que se cruce en su vida. Y para sellar este hechizo, sacrifico en vuestro honor 5 croquetas.